Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos al día 9 del curso de Programación Orientada a Objetos del verano 2017 del Centro Universitario de Ciencias Económicas. El día de hoy vamos a seguir trabajando con las estructuras de los arreglos. Vamos a hacer otro ejemplo y vamos a crear una clase que ayudar a controlar eh, las calificaciones de un examen de una materia. Entonces, para eso lo primero que vamos a hacer es que vamos a abrir nuestro entorno de desarrollo. Vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a crear una clase con dos variables de instancia o dos atributos. Uno que va a ser el nombre del curso y otro que va a ser un arreglo de tipo entero que vamos a llamar calificaciones. Vamos a crear su constructor, vamos a crear sus métodos setter y getter y vamos a crear un método que se llama procesar calificaciones, que ese método va a hacer llamadas a otros métodos que nos van a ayudar con este procesamiento de calificaciones. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Le voy a poner calificaciones. No quiero que cree la clase main, por eso quité la selección. Voy a ir a calificaciones, clic derecho, nuevo Java Package. Y dentro de este package que acabamos de crear, voy a crear un Java Class. Se va a llamar libro calificaciones. Le doy finalizar y me crea este libro de calificaciones. Y bueno, yo podría aquí decirle que esta es una clase que utiliza un arreglo para almacenar las calificaciones de un examen. Ok. Podría dejarlo de esta forma. Después, lo que vamos a hacer es que vamos a crear las variables de instancia, como les dije. Private string nombre del curso y un private también int. Este va a ser un arreglo de tipo entero que va a ser calificaciones. Perdón. Ok. Después de crear las variables de instancia, vamos a crear el constructor public libro. ¿Cómo es? Libro de calificaciones. Este constructor va a recibir dos parámetros. Uno de tipo string, que va a ser el nombre del curso. Y otro de tipo entero, que va a ser un arreglo que vamos a llamar calificaciones. Y pues recuerdan lo que hacíamos en el constructor. Nada más es this punto nombre del curso va a ser igual a nombre del curso. Y this punto calificaciones va a ser igual a calificaciones. Básicamente lo único que estamos diciéndole es que le vamos a pasar los parámetros que recibe el constructor para inicializar esas variables de instancia. Ahora el método para establecer el nombre, los métodos setter y getter de la variable nombre es public void set nombre, recibe como parámetro un string que llamaremos nombre del curso, perdón, y lo único que decimos es que this punto nombre del curso va a ser igual a nombre del curso. Nombre, ¿qué pasó aquí? Nombre del curso. Este es el método setter y el método getter es public string get nombre del curso
y nada más tiene un return, que es el nombre del curso. Ok, tenemos el método setter y getter. Vamos ahora con un método que nos va a ayudar a hacer toda la lógica de esta clase, que va a ser el método procesar calificaciones. Es un método público que no regresa valor, se llama procesar calificaciones. Y lo que va a hacer es, primero va a imprimir calificaciones. Ok, es lo primero que va a hacer. Nos marca un error el entorno de desarrollo porque no tenemos definido el método de imprimir calificaciones. Ya lo haremos más adelante. Después vamos a también imprimir el promedio de la clase es porcentaje obtener promedio. Ok, también nos marca el error porque no tenemos obtener promedio. Ok, y después vamos a imprimir la calificación más baja es, y aquí tendríamos que llamar un método que es obtener mínima. Concatenación, y puedo poner la calificación, o bueno, puedo hacerlo en otra impresión. Tampoco tengo obtener mínima, la vamos a tener que generar, y vamos a poner la calificación más alta es concatenación obtener máxima. Ok, y después tendríamos que pues hacer los métodos que hacen que funcione esta clase, ¿no? Primero tendría que irme a imprimir calificaciones. Yo puedo definir el método de imprimir calificaciones, que es un método public void, se llama imprimir calificaciones. Y bueno, ahí tengo el método. En ese momento ya me quita el error con warning que me aparecía, ¿no? Que no encontraba el método, que si quieren crearlo, ¿no? Que si quieres tú crear el método. Lo hice manualmente, ahorita vamos a hacerlo con la ayuda del entorno de desarrollo, pero para que quede un poco más claro, pues esto es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué hace el método imprime calificaciones? Este método lo que va a hacer es que va a recorrer todo el arreglo y va a irnos imprimiendo todas las calificaciones de los estudiantes, ¿ok? Entonces, yo necesito un método que me ayude a recorrer todo el arreglo, va a ser un for. Va a iniciar en 0, pero el tamaño va a ser el tamaño de ¿qué? De calificaciones.leg, porque ese es el arreglo donde se encuentran todas las calificaciones. Y ahora lo que tengo que hacer nada más es imprimir el estudiante, concatenación y más 1. Yo le puedo decir que quiero que sea más 1 o si quiero que sea 0. Bueno, quiero que sea y más 1 para que no salga desde el 0. El estudiante y más 1, concatenación, le voy a poner que tiene tal calificación o bueno, puedo poner la calificación del estudiante 1 y aquí le digo quién, calificaciones, ¿en qué posición? En la posición de I, porque es quien va a tener las calificaciones. Al final puedo quitarle las llaves al for porque únicamente es una línea de instrucción
Y lo que queda es que voy a recorrer todo el arreglo hasta que sea menor, hasta que i sea menor que el tamaño del arreglo. Y voy a decir la calificación del estudiante y aquí va a ser 1, 2, o 3, o 4, o 5, ¿ok? Pero la calificación va a ser en el índice de i. ¿Dudas con esto? Ese es imprimir, nada más. Ahí estamos mandando a imprimir. Ahora yo tendría que tener los otros métodos, los otros 3 métodos, y vamos a crearlos. Para eso voy a utilizar el asistente. Le digo que le doy un clic en este icono que aparece y me dice que si quiero crear el método obtener promedio. Es un método que está en una impresión, la llamada la impresión, por lo tanto debe de regresar algo. ¿Ok? Porque lo estamos utilizando, la llamada al método se va a convertir en un valor. Por consiguiente, ese método se debe de regresar algo. Él me dice que me regresa un string. Nosotros, pues en realidad queremos que me regrese un double, que va a ser el promedio. ¿Ok? Y el entorno de desarrollo intenta ayudarme lo más que puede a la creación de este método. Obviamente, como estamos como parámetro en una impresión de un string, el método dice, bueno, voy a generar un método que retorne un string. Pero en realidad lo que nosotros vamos a querer que nos retorne va a ser un double, que al final con la concatenación sí se va a convertir en string, pero lo que nosotros queremos es un double. Después me arroja estas líneas de código, pero en realidad nosotros tenemos que quitar esa parte. Y me marca un error porque hace falta ¿qué? ¿Qué hace falta? Sí. Estoy grabando la clase. No sé si me quieras esperar a que termine la clase. A la 1. Perdón, a las 11. Y me hace falta un retorno, así es. Entonces, está esperando un return. Ahorita lo dejamos en 0.0, nada más para que nos quite el error. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer en obtener promedio? ¿Alguien me quiere ayudar? Sumar todas las calificaciones del arreglo. ¿Entre qué? Entre el tamaño del arreglo. ¿Ok? Entonces voy a declarar una variable de tipo entero que se va a llamar total, que voy a decir que vale 0, lo podría dejar así, total. Y después necesito ir sumando todas las calificaciones. ¿Cómo voy a ir sumando todas las calificaciones? Sencillo, voy a usar un for otra vez. Recuerden que el for nos ayuda completamente a recorrer los arreglos. ¿Sale? Es la estructura visualmente más agradable para recorrer un arreglo. ¿Hasta cuándo va a pasar? Bueno, declaramos i que es igual a 0. ¿Hasta cuándo? Hasta calificaciones.leg, ¿verdad? Hasta el tamaño de las calificaciones. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Es que total va a ser igual a ¿qué? A total más calificaciones en la posición de i, ¿verdad? Ok, aquí el entorno de desarrollo me dice que la variable total no está inicializada. Vamos a dejarla en 0 para que me quite ese error. Y al final, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Total entre calificaciones.leg. Así es. ¿Dudas con esto? Yo podría modificar el código para que quedara quitando esto y poniéndolo así, ¿no? Recuerden la convención que existe para sumar
lo que ya tiene una variable más otro elemento que era con el símbolo más igual. ¿Sí se acuerdan de eso? Ok, entonces esto que tenía aquí es exactamente igual a que yo tenga total total más igual a calificaciones en el espacio de I. Las dos líneas hacen exactamente lo mismo. Y al final lo voy a retornar como un double, el tamaño de las calificaciones. ¿Dudas hasta aquí? Nos hacen falta, ¿qué otro método? Obtener mínima, le digo que la cree. Recuerden que no va a ser string. ¿Qué va a ser? La mínima puede ser un int, porque en realidad nada más es una calificación. ¿Ok? Y return. Ahorita lo dejemos en 0. Vamos a necesitar una variable que se llama mínimo. ¿Les parece? De tipo entero. Y después necesitamos una estructura que nos ayude a recorrer todo el arreglo y una lógica que nos ayude a tener una mínima. ¿Ok? Entonces esa estructura, ¿qué es? El for. ¿Hasta cuándo? Calificaciones.leg. ¿Cómo se incrementa? En 1. ¿Qué vamos a hacer? If mínima o mínimo es mínima es menor ¿a qué? Calificaciones. ¿Sale? Si mínima es menor a calificaciones, en la posición de I, ¿qué va a ser? Perdón, mayor. Si mínima es mayor, significa que esta es menor. Y entonces ahora mínima va a ser igual a calificaciones en la posición de I. ¿Ok? Lo único que decimos, si mínima es mayor a lo que tiene el elemento, o sea, esta calificación, significa que ¿qué? Que lo tienes que cambiar. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Más bien tendríamos que, a la hora de declarar la variable mínima, asignarle el valor Del primer elemento. Sí. nunca va a haber uno, bueno, puede ser que haya uno Menor a 0. Tienes razón. O sea, mínima va a ser igual al tamaño del primer elemento del arreglo, ¿no? Es calificaciones del primer elemento. Su compañero me dice, oye, mínima está en 0. Yo a lo mejor le voy a pasar a nuestro arreglo calificaciones de 50, 60, 70, 80, 90, 65, ¿ok? Mínima, ¿alguna vez va a ser más grande que eso? No. ¿Ok? 0 nunca va a ser más grande que 65, 50 o algo así. Entonces nosotros le tenemos que asignar un valor que, que esté dentro de ese rango. ¿Y cuál podemos decirle? Pues podríamos poner el 100, ¿ok? Si queremos. Pero una forma de analizarlo es poner la posición 0. ¿Ok? La posición del arreglo, nuestro primer valor. Y de ahí arrancamos y tratamos de cambiarlo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Bueno, recuerden que como son una sola línea de código, nosotros ¿qué podríamos hacer? Obviar las llaves, ¿verdad? Y también en el for, en realidad podríamos obviar las llaves. Porque este for solamente entra en este if. Son una sola línea y este if pues tiene otra línea. Podríamos quitar las llaves y no pasa absolutamente nada. ¿Y qué vamos a retornar? Mínima. ¿Dudas con esto?
Máxima la hacemos. Pues es prácticamente la misma lógica, ¿verdad? Pero aquí es máxima. Y aquí la lógica sería al revés. Ay, perdón. ¿Sí? ¿Sí va así? A ver. Máxima decimos que es la posición número 0. Y después decimos que esto se va a ejecutar para toda nuestra estructura. Si máxima es mayor que calificaciones, ¿qué? ¿Máxima va a ser igual a calificaciones? No, ¿verdad? ¿Cómo sería? Si máxima es menor. Sí, ¿verdad? Porque significa que esta es mayor y que le vas a pasar la mayor. ¿Sí? ¿Ok? ¿Dudas con eso? Y entonces, como esta posición del arreglo fue mayor que máxima, pues entonces hay que mandársela máxima. ¿Ok? Y al final retornamos máxima. ¿Qué nos hace falta? Ya nuestra clase está sin ningún error, ¿se fijan? Ya está funcionando. ¿Qué nos haría falta? Nuestra clase prueba. ¿Ok? File. Bueno, puedo irme al proyecto. Dentro de mi paquete new Java main class. ¿Y cómo quieren que se llame? Prueba libro de calificaciones. Finalizar. Dentro, ¿qué vamos a hacer? Dentro del método main, pues yo tengo que crear un arreglo donde tenga las calificaciones de los estudiantes, luego crear un objeto de la clase libro de calificaciones y mandarle, ¿no?, los parámetros que me pide el constructor. Mandar llamar a procesar calificaciones y se acabó. ¿Ok? ¿Por qué solamente mando llamar a procesar calificaciones? Porque procesar calificaciones llama a imprimir y llama a sacar el promedio, la mínima y la máxima. ¿Se fijan? Por eso no es necesario yo que llame a otros métodos, porque estos métodos son llamados por otro método. Entonces, creamos el arreglo con las calificaciones de tipo entero, que se va a llamar arreglo calificaciones. Y esto yo lo puedo inicializar, le puedo decir el tamaño o por los elementos que contiene ese arreglo. ¿Qué quieren que les mandemos? 94, 89, 69, 75, 98, 59, 78, 90, 87. Ok, le estoy mandando elementos a mi arreglo nada más. El entorno de desarrollo me dice que la variable se declara, se escribe, pero nunca se lee o nunca se está utilizando. Vamos a utilizarla. Entonces, libro de calificaciones es el nombre de mi clase. Yo le tendría que poner una variable a este objeto que voy a crear y puede ser mi libro de calificaciones. Va a ser igual a libro de calificaciones, perdón, new, libro de calificaciones, y me dice, oye, necesitas el nombre del curso. Programación orientada a objetos. ¿Ok? Y el arreglo de calificaciones. ¿Cuál arreglo? Este, ¿verdad?
Y listo. Ya creé mi objeto, ya instancié este objeto con la palabra new, libro de calificaciones. Le paso como parámetro un string y un arreglo. Y después digo que libro de calificaciones, mi libro de calificaciones, punto, procesar calificaciones. Yo podría decir, hacer una impresión nada más aquí. Y bienvenido a mi programa. Y luego el nombre del curso es... ¿Quién tiene el nombre del curso? Mi libro de calificaciones, punto, get nombre. ¿Sí? Ejecutamos este programa. ¿Qué tenemos mal? ¿Qué pasó con las calificaciones de los estudiantes? Nada, ¿verdad? La posición 1 es 94 y aquí dice estudiante 1 es 94, la 2 es 89, la 2 es 89. El problema es que el espacio en la impresión, ¿verdad? Nuestra lógica está bien, nada más que visualmente no se ve bien. Entonces nos vamos a las calificaciones, a imprimir. Habíamos dicho que imprimir calificaciones estaba aquí. Y tendríamos que ponerle concatenación y un espacio. Listo. Corremos este programa. Bienvenido a mi programa. El nombre del curso es Programación Orientada a Objetos. La calificación del estudiante 1 es 94 y así se va con todos los estudiantes. El promedio de la clase es 82. La calificación más baja es 59. La calificación más alta es 98. ¿Funciona nuestro programa? ¿Qué tiene de ventaja esto? Que yo podría tener varios arreglos. Arreglo de calificaciones 2, donde yo cambie los valores donde cree otro objeto, libro de calificaciones, mi libro de calificaciones 2, es igual a new, libro de calificaciones, es matemáticas discretas y arreglo de calificaciones 2. Y entonces mi libro de calificaciones 2 y mi libro de calificaciones 2. Yo ejecuto este programa y me da las calificaciones. Ya hace todo automáticamente y yo lo único que tuve que hacer es crear nuevos objetos de esa clase. Y entonces este programa ya me sirve para yo poder sacar mis estadísticas dentro de mis clases. Solamente le tengo que dar las calificaciones. Yo aquí podría tener el nombre del estudiante y asignarle un nombre a cada uno de ellos. Pero para que fuera más fácil, nosotros tendríamos que ver arreglos
en varias dimensiones. Porque estos arreglos apenas estamos viendo en una dimensión. Y bueno, los arreglos multidimensionales de 2 dimensiones también son llamados bidimensionales. Se utilizan con frecuencia para representar tablas de valores con datos ordenados en filas y columnas, ¿ok? O sea, para tener una tabla como tal. Para identificar un elemento específico de una tabla, debemos de especificar 2 índices. Por convención, se utiliza que la primera es la fila y la segunda es la columna. Algo así. Esta es la tabla de mi arreglo A, que tiene filas y columnas. Y entonces para cada uno de los elementos de esa tabla existe A en la posición 0, 0, que representa la posición inicial de esa tabla, que está en la parte superior izquierda, y después es A en la posición 0, 1, A en la posición 0, 2, A en la posición 0, 3, y así con las siguientes filas y con las siguientes columnas. ¿Dudas con eso? Bueno, los arreglos multidimensionales no necesariamente todas las filas o todas las columnas, perdón, todas las filas tienen las mismas columnas, ¿ok? En la primera opción yo estoy declarando un entero, un arreglo entero que se llama B, en el que le digo que tiene 2 filas y 2 columnas. Pero en la siguiente línea yo digo que B tiene para la primera fila 2 columnas y para la segunda fila tiene 3 columnas, ¿ok? Entonces, no porque yo haga un arreglo bidimensional, todas las filas tienen el mismo número de columnas. Nosotros podríamos requerir arreglos con diferentes tamaños de columnas, ¿ok? Vamos a ver algunos ejemplos primero con cuando las tablas tienen los mismos números de elementos de columnas y de filas, y ya después, más adelante, vamos a tener esto de filas y columnas, ¿sale? Con diferentes tamaños. Y bueno, en la última de las opciones, donde dice que declaran B es igual a new int de 2 y el siguiente está vacío, quiere decir que va a tener 2 filas, pero la fila B en la posición 0 va a tener 5 columnas y la fila 1 va a tener 3 columnas, y esa es la forma de declararlo. Ya lo utilizaremos más adelante. Por ahora, lo que me interesa es que trabajemos un poco con este ejemplo. Vamos a dejar el libro de calificaciones así un momento. Voy a crear un nuevo proyecto. Voy a ponerle arreglo bidimensional. Voy a hacer todos los cambios como siempre lo hacemos. Pero aquí voy a hacer el método main, ¿ok? Que se va a llamar arreglo bidimensional. Y bueno, lo que yo voy a hacer es primero tener la sintaxis int de un arreglo bidimensional. Dice que se declara el tipo de dato, los corchetes, igual, perdón, el nombre de arreglo es igual a new y el tamaño, ¿verdad? Digamos que va a ser de 3 por 3. Me hizo falta el tipo de dato. Y ahora ya está declarado, no está inicializado y no estoy utilizándolo. Lo voy a inicializar. Yo puedo decir que arreglo en la posición 0, 0 es igual a 1. Y después en las demás posiciones. En la posición 0, 1, en la posición 0, 2, en la posición 1, 0, en la posición 1, 1 y en la posición 1, ¿qué? 1, 2 y luego en la posición 2, 0, 2, 1 y en la posición
2, 2. Vamos a darle valores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy básicos, ¿no? Esta es para llenar el arreglo y después para imprimir lo que tendría que hacer. El valor de arreglo en la posición 0, 0 es igual a concatenación y esto, ¿verdad? Y así 8 veces más. 0, 1, 0, 2, 1, 1. Este sería la posición 2, 0, 2, 1, 2, 2. Y acá también cambiamos, ¿no? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y aquí va 1, 1, perdón, 1, 1, 2, 2, 2. No hay problema, yo imprimo esto y me aparecen exactamente los valores. ¿Ok? Todos los valores que yo le asigné a mi tabla me aparecen. Esto no parece una tabla, ¿se fijan? ¿Qué tendría que hacer yo para que apareciera una tabla? Pues a lo mejor que no fuera print L, solamente hasta la última posición y ponerle una concatenación aquí de un espacio, concatenación, espacio, y entonces otra vez este sí es print L, pero este no, ese sí, este no, y nada más. Esto es formato que yo le estoy dando a mi impresión. ¿Sí, sí queda claro? Es todo lo que estoy haciendo. ¿Nadie me ha dicho que hay una mejor forma de hacer esto? ¿Ya lo pensó alguien? Un for anidado. ¿Se fijan? Ahora sí me dice que el valor es 1, 2, 3 y esto ya va apareciendo más una tabla, ¿se fijan? Porque este es el elemento. A lo mejor yo ya nada más podría quitarle o dejar nada más los índices. Dejar únicamente los índices. Y al momento de ejecutar, aparecen ya los índices. Si ya no es necesario quitar los índices, si ya no es necesario tenerlos, pues los puedo quitar. Y únicamente mandar a llamar a la posición de ese arreglo. Ejecuto de nuevamente este programa. Y vean que ya me aparece, ahora sí ya como un arreglo, ¿verdad? Ya como una tabla. Pero no lo estamos haciendo adecuadamente, porque esto no es escalable. ¿Ok? Imagínense que yo tuviera elementos, ahorita no hay problema, son solamente 9. Pero si tengo esto, son 1000 elementos. No, no son 1000, son 10,000. ¿Ok? Entonces eso no nos funcionaría, la forma en la que lo estamos haciendo. Entonces, la mejor forma es tener un método que se llame ¿qué?
llenar arreglo. Perdón, iría fuera de. Bueno, tendría que llamar al método llenar arreglo. Ok. Esto no lo necesito. Y luego imprimir arreglo. Arreglo. Y arreglo. Me marca error, ¿por qué? Porque no están creados, ¿verdad? Hay que crear los métodos. Es un método estático, llenar arreglo, que recibe un arreglo. Y entonces le digo que, bueno, que va a hacer algo ahí. Creo otro método que se llama imprimir arreglo y ahí está. Primero, para llenar el arreglo, ¿qué necesito? Scanner, teclado, es igual a new scanner system.in. Scanner no existe. Bueno, impórtalo. Ya importó entonces scanner. Y ahora le digo, creo un for. ¿Qué va a hacer este for? Recorrerlo por el Ajá. y ir pidiendo los datos. Primero recorrerlo por renglones, pero recuerden que es un arreglo bidimensional, lo que significa que tiene filas y columnas. Primero vamos a recorrer la primera fila, todas las columnas, y después de la segunda fila, todas las columnas. Entonces necesitamos un for que vaya por, ¿qué? Filas, ¿verdad? Y para sacar filas va a ser con arreglo.leg. Yo ahí estoy garantizando que va a recorrer todas las filas, o sea, hacia abajo. De la parte superior izquierda, de esta parte, estoy garantizando que va a recorrer todo hacia abajo. Pero ahora me hace falta que recorra en lo horizontal. Cuando se acabe, que pase a la siguiente. Recorre en la horizontal, cuando se acaba, pase a la siguiente fila y recorra todas las columnas. Ok, entonces necesito otro for. Y este for va a ser el tamaño de ¿qué? ¿Tamaño de qué? Arreglo punto. En este caso no hay ningún problema porque es el mismo, son tamaños que iguales. Si no queremos tener ese problema, nosotros podemos declarar una variable de tipo entero que se llame filas igual a 3, int columnas igual a ¿qué? 3. Y aquí va a ser filas y columnas. ¿Se fijan? Y entonces ya sé que mi arreglo es de un tamaño de filas y tamaño de columnas, que me lo dan unas variables. Y entonces aquí, ¿qué va a ser? ¿El tamaño de qué? Pero no está en como estas están como variables locales, yo no las puedo ver dentro de este arreglo, a menos de que se las pase como parámetro o que las haga variables ¿qué? Globales. No necesariamente estáticas, pero sí globales. Y es public ¿ok? Tienen que ser estáticas porque las estoy mandando llamar en static, en el método main. ¿Perdón? Ahí ya está el estático. Ahí está 2 veces estático. Ah, perdón, es que me escribí abajo, sí, disculpen.
¿Ok? Y entonces aquí ya puedo usar ¿qué? Columnas. ¿Sí? ¿Qué error me da? Me da un error en el arreglo. Punto. ¿Qué? ¿Ok? Arreglo con el tamaño de columnas, punto leg. Es la forma en la que yo voy a determinar la posición. ¿Y ahora qué voy a hacer? Este arreglo era llenarlo. O este ejemplo era para llenar un arreglo. ¿Qué voy a hacer? Irle pidiendo los datos. Dame el valor de la... ¿Qué? ¿De qué posición? Arreglo en la posición. Vean cómo voy a hacer esto. Abro el corchete, concateno y voy a poner la posición I, concatenación, y luego abro otra vez, J, cierro. Ok, esto me va a garantizar que aquí aparezca el número 0, el 1, el 2 y aquí también, ¿sale? Entonces dame el valor de la posición arreglo 0, 0, me va a decir la primera vez. Y después yo arreglo en la posición IJ, va a ser igual a teclado.nextInt. Vamos a revisar otra vez este método. Yo entro al for y digo que tengo un método de una variable de tipo entero que vale 0. 0 es menor al tamaño del arreglo. El tamaño del arreglo es 3. ¿0 es menor a 3? Sí. Ok. Pues entonces, si entras a este for. Y dentro de ese for existe este otro for. Entonces lo que haces es que declaras una variable j que se llama 0. Que está igualada a 0. 0 es menor al arreglo 3.leg, o sea, las columnas.leg, sí, si es menor, entonces vas a hacer lo que esté dentro del for. Y dice, dame el valor de la posición de i. ¿Qué posición i tiene? 0, porque la acabamos de crear, ¿no? Recuerdan. Y la posición j. ¿Qué posición tiene j? 0, 0. Entonces nosotros decimos, dame el valor en la posición 0, 0 de lo que me dice teclado. Eso le vamos a asignar a esa posición 0, 0. Después, en este anidamiento del for, termino y regreso a este mismo for, no al for de afuera, sino que tengo que terminar primero este for para poder pasar al otro for. Incrementé ya j en 1 y ahora me dice 1 es menor o igual a 3. ¿Es menor a 3? Sí, sí es menor. Entonces otra vez le digo, dame la posición del arreglo y ¿cuánto vale i? 0. ¿Cuánto vale j? 1. Entonces en la posición 0, 1, o sea, en esta posición, dame el valor que me introduzcan desde el teclado. Me lo dan e incremento j en 1. J ahora vale 2. ¿2 es menor a 3? Sí. Dame el valor de la posición 0, que 2, que vale j. Entonces en la posición 0, 2, en esta posición va a tener el valor de j. Incrementamos j y ahora vale 3. ¿3 es menor a 3? No, no es. Ya no haces este for. Lo que haces es que te regresas al primer for e incrementas i en 1. Y entonces i ya vale 1. ¿1 es menor a 3? Sí. Vas a hacer este for. Entras aquí.
Y entonces aquí dice que hay que declarar una variable j que voy a inicializar en 0. Oiga, profesor, ¿pero qué pasó? ¿Que no j ya había llegado a su último momento? Sí, pero cuando estaba dentro del for. Como nos regresamos al for principal, volvemos a entrar y está otra vez la instrucción, volvemos a empezar con j. ¿Ok? J vale 0. ¿0 es menor a 3? Sí. Dame la posición del arreglo. ¿Cuánto vale i? 1, porque ya la habíamos incrementado acá. Y la posición de j es 0. O sea, 1, 0. ¿Se fijan cómo esta estructura me va a garantizar ir por todos los niveles? Y esta es la de llenar el arreglo. Para imprimir el arreglo, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo de llenar el arreglo. Pego. Nada más la diferencia es que yo no voy a pedirle datos al usuario y lo único que tengo que hacer es imprimirlos, ¿no? El valor de la posición del arreglo tal es igual a arreglo en la posición i j. Me hace falta seguro una concatenación y por eso estoy con este problema. ¿Ok? Pero aquí hay una cosa más. Si yo imprimo esto así, me va a imprimir todo hacia abajo, en línea. Y no me lo... Vamos a correrlo. Uy, ¿qué pasó? Qué bueno que nos pasó este error. ¿Qué dice? Es porque estamos inicializando los contadores en 0 hasta que llegue a 3, hasta menor que 3. ¿Qué dice el error? Vamos a verlo de nuevo. Dice que hay una excepción, que estamos intentando ponerlo en una posición que está fuera del rango. Me dice que el problema fue al llenar arreglo en la línea 42. Llenar arreglo en la línea 42 aquí. Yo quiero ponerlo en una posición que es ¿qué? ¿Que es más grande? ¿Cuál es el problema? ¿Va de nuevo? Fíjense cómo el problema me dice que es en la línea 42 y en el main en la línea 28. Cuando mandamos llamar a arreglar y luego en la línea 42, no en la 40, sino en este for, que dice que j es que ¿entramos al menos una vez o no entramos una vez aquí? Nunca entra, ¿verdad? Porque nunca nos imprime ni la primera vez, dame el valor de la posición del arreglo. ¿Sí? ¿Entramos o no? Yo aquí voy a recorrer las filas o las columnas. ¿Creen que se corrija el error? No, ¿verdad? Si le quito si le quito el tamaño, sí me da. Es nada más un error de que no encuentra el tamaño. Dame la posición del arreglo en la posición 00. ¿Sí es? Vamos a poner el 3. Ay, perdón, tengo que escribir en la consola. Dame la posición del valor, bueno, dame el valor de la posición 01. 6, 3, 7. Error otra vez. Ahora me dicen que en qué línea. En
en la 54 al imprimir por el mismo error que teníamos acá. ¿Sale? Vamos a quitar esto y lo vamos a dejar así. Le voy a dar valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahí está la impresión. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Imprimimos y llenamos como es. Nada más nos hace falta aquí darle un igual o... Ok. Pero no se ve como si fuera un arreglo, ¿verdad? Entonces no nos está funcionando la impresión. Vamos quitando todo esto para que se vean al menos los puros valores. Ok, se ven los valores. Pero si yo quisiera que se vieran como un arreglo, lo que tengo que hacer es quitar el print, ln, a dejar un print line nada más. Y una vez que salga del for, voy a hacer un print line vacío. Le voy a dar espacio aquí en la impresión. Lleno los valores. Y ahí está ya como la tabla. ¿Dudas con esto? ¿Dudas? ¿No? Voy a parar el video aquí y ahorita comienzo en el siguiente video. Ok, para continuar quiero platicarles acerca de la instrucción mejorada for. No sé si han notado que cuando están trabajando en el entorno de desarrollo, el compilador les dice, el entorno gráfico les dice que pueden cambiar esa instrucción por for. Para eso, quiero platicarles un poquito. Y dice que la instrucción mejorada for iterará a través de los elementos de un arreglo sin utilizar un contador, lo que nos va a evitar a nosotros los problemas que teníamos de salirnos del tamaño del arreglo, ¿ok? Y para eso nosotros lo definimos como for, un parámetro que nosotros le damos, dos puntos, el nombre del arreglo y las acciones que nosotros vamos a realizar. Para que quede un poco más claro esto, hice una construcción pequeña de un programa. Lo único que hago es que declaro un arreglo. Los elementos están dados por los parámetros que tiene este arreglo, o sea, por los valores que nosotros le vamos a dar al arreglo. Declaro una variable total y lo único que hago es esta instrucción. ¿Cómo quedaría con el for anterior? Con el for que estábamos manejando antes de que les dijera esto. Quedaría int i es igual a 0, mientras que i sea menor a array.leg con una sola r .length, mientras que i sea menor a arreglo.leg, dos puntos, i más. Y lo que íbamos a hacer es que íbamos a total es igual a más igual número. Perdón. Aquí tendríamos que hacer a array en la posición de i. ¿Ok? Noten que estas son las diferencias de esos dos elementos. Si yo imprimo, este es la suma, voy a ponerle que es la primera impresión va a ser con el for normal y la otra impresión es con el for mejorado, ¿no? Yo corro este programa y
hay hasta una diferencia de los valores, ¿verdad? ¿Por qué creen? Porque nunca igualé total. Total se quedó con el valor del anterior. ¿Ok? Entonces así ya tendrían que ser los mismos valores. O sea, funcionan exactamente igual. Nada más que la ventaja es que si yo aquí me equivoco y le pongo, bueno, no sé cuántos elementos son, supongamos 10, voy a tener un error en tiempo de compilación. A diferencia de con este for mejorado, que él me dice que vaya por todos los elementos del arreglo. No le digo hasta cuál, simplemente le digo ve por esos elementos del arreglo. ¿Ok? ¿Dudas con eso? Esto nos va a ayudar muchísimo a manejar los elementos de nuestros arreglos también bidimensionales para para no salirnos del tamaño de nuestros arreglos. La sintaxis es muy parecida, ¿no? O sea, la sintaxis es defino un número porque número me va a servir, es la variable o el parámetro que yo voy a hacer a cada uno de los elementos de ese arreglo. ¿Ok? Aquí yo le puedo poner index. ¿Ok? Y entonces para cada elemento del index de ese arreglo lo voy a sumar a total. Básicamente eso es todo lo que hace esta instrucción. Y se los comento porque la forma más adecuada de trabajar con este arreglo que les estoy, o con el... les dejé de actividad a sus compañeros de aquí del salón que modificaran el libro de calificaciones para que pudiera trabajar con un arreglo bidimensional. Entonces la forma más adecuada del trabajo del arreglo bidimensional es precisamente con este estilo de for, ¿okay? Donde vamos con cada uno de los elementos. Es muchísimo más fácil en este caso. Entonces, al final yo por ejemplo mando este arreglo bidimensional con las calificaciones y pues bueno, esto sería el resultado del trabajo. Básicamente ese es el tema de la tarea. No se las voy a pedir para la siguiente clase, pero sí para el fin de semana. ¿Ok? Para que traten de arreglarlo lo mejor posible, ¿no? Bueno, pues hasta aquí dejamos la clase del día de hoy.